y les doy la bienvenida a la universidad y a la 7ª Jornada Internacional de Arbitraje y a la 6ª edición de UNICTRAL LAC Days. La 7ª Jornada Internacional de Arbitraje, USEMA, bajo el lema Fortalecimiento del Arbitraje, Reformas y Digitalización. Estas dos palabras definen el objetivo que nos convocará. Por una parte, el análisis académico de las reformas en materia de arbitraje que están en proceso legislativo en el Congreso Nacional, y por otra parte, la digitalización de los métodos alternativos de solución de controversias, que comprende a todas las herramientas tecnológicas online y la inteligencia artificial. Este año, además, lo haremos juntamente con la 6ª edición de UNICTRAL LAC Days, jornadas de CNUGMI para América Latina y el Caribe, que este año convoca al mundo académico para discutir y analizar los instrumentos de la CNUGMI como facilitadores de la digitalización integral del comercio, que como todos los años organiza la carrera de abogacía de la Universidad del SEMA. Felicito al comité organizador, a la doctora Cecilia Lanuso Campo, directora de nuestra carrera de abogacía, al doctor Roberto Carlos Hermida, abogado de Conway Litigation and Arbitration, a Marianela Bruno Pollero, International Trade Law Division, también a todo el público presente, que está en forma presencial y en forma virtual. En esta oportunidad se realiza en modalidad híbrida, dando la posibilidad de contar con la participación de profesionales y expertos nacionales e internacionales de alto nivel que practican el arbitraje en diferentes lugares del mundo. Advierto que para todos los asistentes y expositores será sin duda una gran jornada académica de mucho intercambio y experiencias diversas, lo cual puede permitir advertir una muy fructífera experiencia. Nos acompañan especialistas nacionales e internacionales que harán un valiosísimo aporte de conocimientos, modelos y experiencias en Argentina y el resto del mundo. Para los alumnos que veo presentes y que seguirán la actividad, es una gran oportunidad de ampliar el conocimiento, como así también conocer a los referentes en la materia. Nuevamente, bienvenidos a la Universidad del SEMA. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio. El programa de hoy estaba previsto con un desarrollo en el cual, bueno, primero que nada, buenos días y bienvenidos a todos. Tenemos un programa que pedimos disculpas, se ha demorado unos minutos su inicio, y en el primer panel, pero inicialmente vamos a escuchar la presentación de la Secretaria General de UNCITRAL, ¿no es cierto? Anuncia la voz. Así es. Vamos con la presentación. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ana Jouvenret y soy la secretaria de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocido como CNUGMI o UNCITRAL. Es un gran placer para mí darles la bienvenida para esta 6ª edición de las jornadas de la CNUGMI en América Latina y el Caribe. Desde su primera edición, los UNCITRAL LAC Days, como lo llamamos, se han consolidado como un pilar para el diálogo, el aprendizaje y la cooperación en toda la región, una plataforma para abordar los objetivos y los desafíos de desarrollo. Cada año nos reunimos para explorar la evolución del derecho mercantil internacional y reafirmar nuestro compromiso compartido con la progresiva armonización jurídica como un motor de modernización y de desarrollo económico. El buen recibimiento de las jornadas en la región han promovido una comprensión más profunda de los textos de la CNUGMI y ha asistido en difundir ejemplos de reformas de derecho mercantil internacional inspirados en los textos de la CNUGMI. Este año nos reunimos en un mundo en el cual la digitalización ha transformado el comercio transfronterizo
Alliance. Atendiendo a ello, la temática para esta sexta edición es una propuesta para examinar cómo los instrumentos de la CNUDMI facilitan la digitalización integral del comercio, de puerta a puerta. En este contexto, esta sexta edición de las jornadas es una invitación a celebrar los 20 años de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el uso de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales y la difusión de la nueva Convención sobre documentos de carga negociable que va a ser adoptada y presentada, y espero yo adoptada, a la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de este año. Esta temática permitirá, además, incluir temas relacionados con los textos existentes de la CNUDMI y cómo se articulan con estos dos textos fundadores en materia de digitalización del comercio. En estos momentos, la Secretaría está recibiendo expresiones de interés para eventos que tendrán lugar a partir de noviembre de este año. Las actividades a organizar, que pronto difundiremos en nuestras redes sociales, abarcan desde mesas redondas sobre el establecimiento de un marco legal favorable a la emisión de documentos comerciales en formato electrónico, hasta seminarios sobre la modernización de los marcos nacionales en insolvencia y arbitraje internacional inspirados en los estándares de la CNUDMI. En esta edición, al igual que en las ediciones pasadas, apoyamos la celebración de actividades académicas en español, en inglés y en portugués. Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros socios en la región, las universidades, instituciones y los expertos cuya dedicación y entusiasmo hacen posible esta iniciativa. Su compromiso garantiza que la labor de la CNUDMI no solo se comprenda, sino que también se implemente de manera que aporte beneficios tangibles en empresas y sociedades. Al inaugurar esta edición, los invito a asumir un papel activo. Comparten sus ideas, formulen preguntas y exploren cómo el trabajo de la CNUDMI puede apoyar la modernización del derecho mercantil internacional en sus propias jurisdicciones. Gracias por acompañarnos y les deseo unas jornadas de la CNUDMI productivas e inspiradoras. Y ahora declaro oficialmente inauguradas las jornadas de la CNUDMI para América Latina y el Caribe, UNCITRAL LAC Days. Mis mejores deseos para todos. Bueno, para nosotros, Roberto, es realmente un honor poder participar. Estuvimos en UNCITRAL LAC Days desde que empezaron estos eventos y bueno, y poder en esta oportunidad también acompañar con una agenda que tiene bastantes desafíos, ¿no? Es interesante la evolución de todo lo que tiene que ver con el derecho mercantil y en particular lo que tiene la aplicación de todas las herramientas tecnológicas que hoy son un gran desafío y ver cómo las incorporamos. En nuestra agenda, para las jornadas de arbitraje y para la sexta edición UNCITRAL LAC Day, justamente lo que vamos a hacer es eso, es ver cómo incorporar el derecho hoy tecnológico, digital, a todas estas herramientas, instrumentos que tienen que ver, ¿no?, con la negociación, con la mediación, con la resolución de conflictos. Lo que es interesante, y creo que es un desafío a nivel global, más que nunca, que siempre cuando nosotros veíamos en derecho internacional el buscar soluciones a conflictos transnacionales, teníamos, yo les diría, como las dos partes de un contrato, ¿no? Hoy el derecho, al transformarse por la tecnología en algo global y tan cercano, esas asimetrías de distancia
y esas asimetrías quizá tecnológicas, hoy a nivel global, están, yo les diría, bastante en la media en general. Por supuesto que hay diversidad entre algunos países que tecnológicamente están más atrasados que otros, pero me refiero a los países que conforman, digamos, el comercio internacional desde hace muchos años. Y creo que es un tema interesante para desarrollar en estas jornadas, ¿no? Que es un poco lo que charlamos cuando las íbamos armando y íbamos pensando en eso. Bueno, de mi parte yo voy a hacer muy chiquitito un comentario. Estoy realmente honrada de que hagamos nuestra 7ª jornada de arbitraje, que venimos ininterrumpida. Yo siempre digo, lo que se sostiene en el tiempo, ¿no? Es lo valioso, porque cuesta mucho organizar las agendas, los tiempos. Roberto viajó de España para venir a acompañarnos y armar la jornada, que yo le decía, no podemos pasar un año sin que esto se realice. Entonces, bueno, por supuesto agradecerte mucho el acompañamiento y que siempre estás con ideas y cosas para la universidad, para la carrera de abogacía, así que para mí es un honor en ese sentido. Y después, bueno, las alumnas que están presentes, muchas gracias, y al público en general. Te dejo. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, como decís, efectivamente, esta es la 7ª jornada internacional de arbitraje. Empezamos en el año 17. No se realizó durante la pandemia y el año pasado por razones también de agenda. Pero bueno, este año nuevamente hemos retomado las jornadas y precisamente haciendo un poco pie en lo que la temática que planteaba UNCITRAL, tratamos de enfocar los temas vinculados del arbitraje con, o mejor dicho, los métodos, todos los métodos alternativos de resolución de controversias, ya que hoy vamos a hablar no solamente de arbitraje, sino también de mediación, que tienen que ver con las nuevas tecnologías y especialmente la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, hemos convocado un panel que digamos, nos hable de estos temas, y como precisamente nuestros eventos siempre han sido internacionales, invitamos figuras de afuera que tengan conocimiento muy acabado de estos temas, y en esta oportunidad, el primer panel, los invitados son el doctor Francisco González de Cosío, de la Ciudad de México. Precisamente Francisco es un experto un experto en arbitraje, ha participado en muchísimos arbitrajes, es un especialista realmente, ha participado en más de 250 casos, tanto de arbitraje comercial como de inversiones, y ha desarrollado precisamente, ha estudiado el tema de la inteligencia artificial en el arbitraje. Yo precisamente me llamó la atención, que se lo dije a él personalmente, un paper que después se los recomiendo que lo lean, donde ha tratado el tema de la inteligencia artificial en el arbitraje. Bueno, les presento Francisco González de Cosía, es abogado, árbitro, como le dije, especialista en arbitraje, litigios complejos de energía, construcción, inversiones. Es fundador y socio de González de Cosío Abogados de México, pero con una proyección internacional, ya que ha intervenido en casos incluso representando a estados. Lo tenemos ya en línea a Francisco desde la Ciudad de México, que tenemos una diferencia horaria creo de 3 horas, así que lo tenemos presente para que nos pueda explicar y que nos hable de ese estudio que ha hecho sobre la inteligencia artificial en el arbitraje. Francisco, ¿estás en línea? Estoy en línea y gracias por tan generosa invitación y presentación. Francisco, bueno, lo que queremos precisamente es que nos comentes, que nos hables del estudio profundo que has hecho sobre el tema de la inteligencia artificial en materia de arbitraje, y destaqué un paper que yo he tenido oportunidad de revisar y de leer, donde precisamente has tomado muy a fondo, has profundizado en el tema. Así que quisiéramos que nos hables un poco de eso y de tu experiencia práctica sobre
sobre lo que está sucediendo en la actualidad. Con mucho gusto. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, estamos viendo, estás compartiendo, sí. Listo. Gracias de nuevo por pensar en mí para su evento. Un sincero honor estar con ustedes y gracias por la presentación, doctor Hermida, y la paciencia de leer mi ensayo. Voy a efectivamente exponerles tanto la idea defendida en el ensayo como las actualizaciones que desde entonces han tenido lugar. Ha habido mucha actividad este año en materia de inteligencia artificial y quiero complementar lo que usted amablemente leyó con lo que he reflexionado y vivido desde entonces. Esta es la idea. El título tiene la idea, de la idea que quiero defender, y es que debemos transitar del ludismo al futurismo. Ese es el núcleo. Ahora, esa idea la desarrollo un poco más de esta manera. He aprendido que es muy útil comenzar con la idea que uno quiere defender, y esta es la idea que quiero compartir con este foro y conocer su perspectiva. Y es que la inteligencia artificial no es una opción, no es algo que debemos pensar como en el futuro lo que va a pasar, ya es una realidad, ya está con nosotros, incluso a algunos nos ha tomado por sorpresa algunas cosas que no habíamos previsto y va a cambiar todo. Es de esos cambios que los especialistas en innovación llaman un Gutenberg moment, un evento que cambia a toda la humanidad, como lo fue en su momento la imprenta, como lo fue en su momento la rueda, como lo fue el, el- el fuego, como lo fue el Internet, ya dando un paso más cercano a nosotros. Y por ende, debemos aceptar que eso va a ocurrir, debemos asimilarlo. Una gran diferencia con respecto a eventos previos de la historia de innovación es que la innovación hoy en día es más veloz de lo que suele ser. Si ustedes comparan el tiempo que tomó a que un evento como es la imprenta se filtrara en todo el tejido social, van a ver que eso tomó generaciones. Y conforme uno va viendo estos eventos Gutenberg Moments, uno detecta que el tiempo que toma para que impacten, para que tengan su impacto total, cada vez es más pequeño. Es decir, el cambio cambió. Y esa es una de las grandes dinámicas que estamos viviendo en el mundo. Hay varias cosas interesantes que están pasando, pero a la vez preocupantes. Y una de ellas es que la velocidad con la cual están ocurriendo cambios tan profundos en el tejido social hace que el tiempo de respuesta de la sociedad a los mismos sea inferior y no permita la adaptación que solíamos tener. Por ende, los cambios son más bruscos y eso genera más dolor y ese dolor suele generar movimientos políticos y respuestas que a veces no son intelectuales, sino que son viscerales. Y eso, llevado a nuestro tema, exige que lo pongamos, lo centremos para tener un análisis racional del tema y es donde está, o es el tercer punto que quiero transmitir, y es que la inteligencia artificial no es en sí buena o mala, es una herramienta y su axiología no está en que exista, sino en cómo lo utilizamos. Y ese es el objetivo de mi presentación, cómo debemos utilizarla en arbitraje para que sea axiológicamente aceptable. Eh, y la gran lección que quiero transmitir es que creo que el arbitraje, como tantas cosas, va a ser mejor y más eficiente gracias a la inteligencia artificial. Pero empecemos por el principio. Si les parece bien, en los 40 minutos que tengo, voy a hablar un poco de inteligencia artificial, revelando, quisiera ser muy claro en esto, que yo no soy un especialista en inteligencia artificial, yo soy un especialista en solución de controversias, en arbitraje, y lo que voy a hacer es todo lo que, cuanto he podido de inteligencia artificial, lo he estudiado, cuanto experto he podido encontrar, he dialogado con él o ella, y lo que quiero es ese entendimiento, llevarlo al área de nuestra especialidad para ver qué debemos hacer. Y esa es la parte 2 de la presentación. Y luego voy a hacer algunas propuestas muy específicas para cumplirlo. Entonces empiezo con la parte 1. La inteligencia artificial, como anunciaba, es de predecirse que va a cambiar fundamentalmente todo. No van a ser cambios satelitales, sino van a ser cambios nodales. Y el derecho es un caso particular de ese cambio total que va a existir. La solución de controversias es un caso particular del derecho y el arbitraje es un caso particular de la solución de controversias. Entonces, todo esto es algo que debemos tener en cuenta y la gran pregunta que debemos hacernos es si ese cambio va a ser para bien. Y aquí, sobre esto,
ya hay diferencias agudas de perspectiva. Uno observa, por ejemplo, ludismo, alarmismo y futurismo. Y yo lo que quiero proponerles es que transitemos de esto a esto. Es lo que creo que es la forma más inteligente de abordar esto. Como ya expliqué, es un caso particular la inteligencia artificial de la innovación, y si uno estudia el fenómeno de la innovación a lo largo de la historia de la humanidad, es lo que más bienestar ha generado a toda la sociedad en general. Por ende, no debemos estorbarlo, debemos estudiarlo, ver el impacto que tiene en la sociedad, y ahí es donde hay un papel importante de muchos actores, particularmente el Estado. Una lectura, no es la única, pero una lectura del estado actual tan reprobable del mundo es que lo que ha ocurrido en esta Belle Époque que vivimos en el mundo, que es la época de bonanza más grande, más rica, más redituable de la historia de la humanidad, que fue de los 1980s a los 2000, a los 2010, esta época de bonanza no llegó con el mismo nivel a todas las esquinas de la sociedad, y quienes sienten que no les benefició se han organizado, se han asimilado en grupos específicos de interés y de influencia, y han atacado al statu quo que sienten que no les beneficia. Y donde creo que hay un aspecto a entender, no sé si dar la razón, pero sí entender, es que teníamos que tomar en cuenta los perdedores de los cambios sociales derivados de la innovación y atenderlos. Y es donde hubo una falta, especialmente del Estado, de entender la profundidad de lo que estaba pasando, y para que esta historia no se repita, y sobre todo para que nos sirva de lección y todo ese dolor pueda usarse para bien, yo lo que propongo en un foro como este es que hagamos o aprendamos esa lección de error histórico para no repetirlo ahora. Va a haber cambios, va a haber ganadores y va a haber perdedores, como suele ocurrir de todo gran cambio en el mismo, y es el papel del Estado y la sociedad apoyando, pero el Estado dirigiendo, de entender cuál es el cambio, favorecer o por lo menos no estorbar el cambio positivo, que es la mayoría, y el cambio negativo tiene que tomar políticas sociales y especialmente económicas para atender y ayudar a puentear a quienes pierden de este cambio a que logren una forma fácil y adecuada para asimilarse a esta nueva realidad. Este es un gran reto de la humanidad, y lamento informar que es mi sospecha que no va a ocurrir bien. Y el motivo de esto, y no quiero salirme del tema, pero es que los actores sociales que estamos escogiendo en muchas partes del mundo, no todas, pero la mayoría, los más trascendentes por lo menos, no tienen el radar esto. Tienen el radar otras cosas, y tienen su aproximación a los problemas es una que no se percibe que descanse tanto en la ciencia, sino más bien en la víscera y en lo que vende políticamente. Entonces, lamento que esto esté ocurriendo, y creo sinceramente que foros como estos pueden ser muy importantes, porque es la clase preparada de la sociedad la que puede entender la dinámica que estoy explicando, y puede por ende tomar políticas o por lo menos defender y hacer ensayos y hacer conferencias como la de la UCEMA, en la cual se haga ver que este es el reto que estamos viviendo social. Ahora, me explayo un poco más a qué me refiero con ludismo. Ludismo, como ustedes recordarán, es una corriente de opinión que nunca nos hemos privado de ella, que está como sedimento intelectual en en la mente de la sociedad, y que nació en el Reino Unido como resultado de la revolución industrial en estas fechas, y fue esta reacción en contra del efecto de la maquinación, de las máquinas en la sociedad. Y es que entre más máquinas había y entre más se incrementaba la productividad por parte de las empresas, se empezó a contratar menos gente o se despidió masivamente gente, y entonces un sector de la sociedad vio con malos ojos esta tecnologización, y se creó, entre muchos otros esfuerzos, una corriente liderada por una persona llamada Ned Ludd, que es ficticio, era un líder ficticio, pero que como resultado de su apellido cobró vigencia y se bautizó al movimiento ludismo. Y es esta respuesta negativa con malos ojos y a veces hasta destructiva, porque entraban a las fábricas, como muestra esta foto, entraban a las fábricas a destrozar las máquinas, diciendo que le quitaban el empleo a las personas. Y esta en la historia del pensamiento, esta es una idea que existe inclusive al día de hoy, y que se llama ludismo, los luditas, y que están en contra de los cambios,
porque pueden tener efectos negativos en ciertos sectores sociales. Entonces yo percibo y someto a su consideración que estamos viviendo ludismo hoy en día en materia de inteligencia artificial. Estamos teniendo una reacción un poco de subconsciente y visceral negativa a la inteligencia artificial porque nos da miedo, porque no entendemos bien el fenómeno, porque podemos ver afectado nuestro espacio, no de comunidad, sino nuestro espacio, aquel situación social que todos tenemos y que nos ha costado mucho trabajo lograr, puede de repente ser afectada bruscamente y por ende, consciente o inconscientemente, tenemos una predisposición negativa o por lo menos de temor hacia ello. Y ese temor filtra, contamina, sesga mucho de las posturas de análisis que tenemos respecto a la inteligencia artificial. Propongo que debemos de dejar atrás el ludismo, pero este ludismo no solo se ve en masas, no quiero hacer pensar que es algo de ciertos sectores, sino que inclusive el premio Nobel de física de 2024, Geoffrey Hinton, que fue uno de los artífices de la tecnología o del conocimiento que dio lugar a la inteligencia artificial, se ha arrepentido. Esto es algo muy interesante. Dice que hay un riesgo real de que la inteligencia artificial nos domine. Y esta aproximación pues nos recuerda a esto. Y esto, aunque parezca broma, lo que estoy poniendo en este foro, es algo que está en mente de muchos. Por ejemplo, el premio Nobel de Economía último, Darren Acemoglu, vean lo que dice, que si nos dejamos de inteligencia artificial, puede controlarnos y hacer que perdamos el mundo. Repito, premio Nobel de Economía. Estamos hablando ya de dos premios Nobel, líderes del pensamiento, personas claramente preparadas e inteligentes que tienen una aproximación alarmista en contra de la inteligencia artificial. Eh, ¿Qué impacto va a tener? Y yo creo que esto regresa a lo que explicaba del ludismo. Goldman Sachs explica que de todas estas áreas que ustedes están viendo en la pantalla van a sufrir radicalmente consecuencias de la inteligencia artificial. Y invito a que vean dónde está la disciplina jurídica. Estamos en la segunda más afectada. Entonces, todos los que estamos aquí reunidos tenemos un motivo para estar aquí reunidos. Y lo que don Roberto Hermida ha pensado que es que vale la pena hablar en este foro de esto, yo creo que es muy atinado porque somos una de las áreas, de las industrias que más va a resentir cambio como resultado de la inteligencia artificial. ¿Cuáles han sido las respuestas? Y estas varían. Empiezo por la prohibición. Ha habido una serie de esfuerzos, por ejemplo, la Unión Europea para prohibir. Estaba leyendo ayer que en Australia ha habido otras prohibiciones en cuanto a inteligencia artificial y también redes sociales, que es un tema distinto, no me meto en ello, pero esta es una primera respuesta ante la novedad del fenómeno y la preocupación, prohibición genérica. Y esta prohibición contrasta con otras actitudes que ha habido y es de fomento, no solo de no prohibir, sino, por ejemplo, en el Perú tenemos esta ley que lo que busca es promover el que se utilice la inteligencia artificial. Y estas respuestas positivas incluso llegan a cosas más íntimas. Por ejemplo, ya tenemos dating, es decir, búsqueda de la pareja romántica en la vida a través de inteligencia artificial. Entonces es una respuesta no solo positiva, sino una además que entra en campos muy personales de la vida de las personas. Otra respuesta positiva fue el Global Summit que ocurrió el 11 de febrero de este año, en la cual líderes de todo el mundo se juntaron y dio lugar esto a una serie de propuestas muy interesantes que no detallo, y que lo que quiero dejar para efectos de esta discusión o para efectos de esta plática con ustedes es que hay una cantidad enorme de actividad que está ocurriendo por parte de estados que incluye inyecciones importantes de capital a la economía y a las áreas científicas para desarrollar la inteligencia artificial. Esto regresa a que la innovación va a cambiar, el cambio cambió y ese cambio tan veloz va a ser cada vez más veloz porque este año ha habido este enorme esfuerzo. El presidente Trump recientemente le ha puesto mucho énfasis a este desarrollo, este deseo de apoyar inteligencia artificial, y él lo ve geopolíticamente en la competencia de esta área del mundo respecto de China y la manera de mantener la dominancia de Estados Unidos. Conclusión, la inteligencia artificial se ha convertido hoy por hoy en uno de los principales campos de batalla, además de uno de los principales motores de cambio, uno de los principales campos de batalla del planeta en todas las áreas. Y la segunda conclusión es que la inteligencia artificial va a cambiar fundamentalmente todos los aspectos de la vida humana.
Pasemos ahora a nuestros temas. Esta es la fase 2 de mi presentación de hoy, y es la inteligencia artificial y el arbitraje. Quisiera abordar 3 categorías de temas dentro del mundo del arbitraje y cómo impacta la inteligencia artificial. Y voy a ir increciendo, empezando por el más fácil de digerir y el más controversial. Y esa es la ruta crítica que están viendo en la pantalla. Empecemos por el uso de la inteligencia artificial por los abogados. Y pensar al analizar estos 3, qué límites deontológicos, y ese es donde creo que debe estar la discusión más importante sobre este tema, y algo de la generosa explicación que hicieron sobre mi perfil que quiero revelar o poner el acento en ello, es que estoy involucrado en 3 grupos de trabajo distintos, uno con el International Bar Association y otro con la Barra Mexicana Colegio de Abogados, sobre inteligencia artificial y cómo debe ello impactar el tema jurídico, incluyendo la solución de controversias. Y parte de lo que haré es permear esos esfuerzos, y lo que quiero revelar es que el tema más delicado, el que creo que debe llamar nuestra atención, es qué límites deontológicos deben existir. Es decir, inclusive para alguien que toma una postura distinta a la ludista o a la reticente, voy a llamarla reticente respecto a inteligencia artificial, yo tomo la postura positiva, yo tomo la postura que hay que abrazarla, pero inclusive yo reconozco que hay límites ontológicos, y eso es lo que creo que debe tener nuestra atención. Ahora, empezando por ahí, ¿cuál es en el uso que deben dar los abogados? Y es sobre esto que empiezan a salir, a champiñonear por todas partes del mundo y de economías distintas, una serie de esfuerzos por parte de industria legal para asimilar la inteligencia artificial en nuestro quehacer jurídico cotidiano. Vemos esta iniciativa que no voy a detallar, pero básicamente es un servicio jurídico automatizado para temas laborales, eh, y la respuesta que está dando, que la grafican de esta manera. Segunda es que es probablemente el que más me interesa para los temas que estamos viendo, y es Cleros. Seguramente alguien de ustedes lo ha leído o ha conocido de esto, pero es un servicio de resolver problemas que se presenta a sí mismo como arbitraje. Se autocalifican como arbitraje. Y el que sea arbitraje es un motivo intelectualmente estimulante de discusión. O sea, solo el analizar si esto que está haciendo Cleros, que es un mecanismo en el cual se escogen 3 personas y se les da una remuneración, y si deciden en sentido los 3, en cierto sentido, hay, sin que lo sepan, una remuneración superior que si hay opiniones distintas. Entonces se genera un incentivo para cerciorar que el órgano colegiado funcione en forma común, y luego puedes apelarlo, pero eso duplica las implicaciones. No quiero detallar más el cómo funciona. Lo que quiero hacer ver es que esta forma de resolver los problemas genera una interrogante de si es arbitraje, y ese interrogante ya recibió una sentencia en México, en Guadalajara, en la cual un tribunal sostuvo, o no sostuvo, la gente está diciendo que sostuvo que era arbitraje, y al obtener la sentencia y leerla, yo lo que encuentro es que no hay una motivación, no hay un análisis, es una orden de ejecución de una resolución. Por ende, aunque hay un primer resultado, o un primer desarrollo, diría yo, positivo en el sentido de verlo como arbitraje, quiero, por honestidad intelectual, ser claro en que no es evidente que se pueda correctamente interpretar en cierto sentido, porque ese juez simplemente ordenó ejecución, no hizo un análisis intelectual sobre el concepto arbitraje y si este mecanismo lo actualizaba. Entonces es una moneda abierta, y si uno de los alumnos que está aquí quiere hacer una tesis doctoral interesante, creo que puede ser justamente esto, si este tipo de mecanismos reúnen los requisitos de lo que es arbitraje. Ahora, otros desarrollos que ha habido y que puede haber, es que los abogados pueden, yo diría que deben, utilizar de muchas maneras la inteligencia artificial. Puede ser fantástica para procesar información, para hacer investigación, para ayudar con redacción. Aquí la cuestión es que debemos cerciorar que ese uso sea ético. ¿Hasta qué punto lo que esos apoyos sustituyen la actividad que queremos que se quede en los humanos? Puedo poner un ejemplo. A mí hace 2 años, unos alumnos me sorprendieron con que habían hecho unos trabajos preciosamente redactados sobre arbitraje en mi curso, y me di cuenta que habían utilizado inteligencia artificial. Y mi primera reacción fue, no pueden usar inteligencia artificial. Y conforme yo mismo fui enfrentando esta reacción
con la perspectiva de ellos, de otras personas, me di cuenta que mi prohibición era demasiado tajante, que decir no uses inteligencia artificial, pues era un poquito como regresarnos a la época de las cavernas. Es una herramienta que puede ser muy útil y puede maximizar la actividad y productividad de los alumnos. Pero ¿cuál es el límite? Porque hay de usos a usos. Si yo les tolero que utilicen, y eso significa hacer su investigación, que luego ellos leen y ellos escriben, yo creo que eso es perfectamente bienvenido. Pero ¿qué pasa si lo que hacen, que uno de esos alumnos hizo, que lo que le dijo a su inteligencia artificial es redáctame un paper con esas características y me lo entregó a mí? Y entonces cuando vi este documento de altísimo nivel intelectual, tal que era de dudar que esta persona en verdad lo hubiera hecho, ahí empezó mi sospecha y esa sospecha se materializó en un interrogatorio. Yo interrogué a esta alumna y lo que caí en cuenta es que no le dedicó ella, o sea, ella no hizo el trabajo apoyándose en inteligencia artificial, sino que ella delegó el trabajo a la inteligencia artificial. Y eso mereció una respuesta reprobatoria. Yo concluí, y creo que hice lo correcto, y lo he platicado con muchas personas en foros académicos distintos, que esa no es la respuesta correcta. Y desde entonces, o sea, lo que hizo esta joven, y por ende la conclusión de reprobación era la adecuada. Desde entonces, lo que yo les digo a mis alumnos es, pueden utilizar la inteligencia artificial, bienvenido, pero eso no debe sustituir el que la información que ustedes recaben debe pasar por su cerebro y debe salir en la yema de sus dedos, en la tecleada del documento que van a presentarme como suyo. Ese es mi estándar de explicación y a lo mejor no es el idóneo. Si no lo es, doy bienvenida a observaciones al respecto. Pero otro esfuerzo que deben saber en cuanto a inteligencia artificial y abogados es que hay el International Bar Association está en vías de trabajar unos lineamientos. Este año se trabajó mucho en ello. Yo soy parte de ese esfuerzo, como el grupo de árbitros. O sea, además de ser parte, yo soy el chair junto con otra persona del área latinoamericana de arbitraje y de la International Bar Association. Además de eso, existe un esfuerzo para hacer lineamientos sobre qué se puede hacer inteligencia artificial. Y es impresionante la cantidad de implicaciones que tiene. A mí me ha sorprendido las cosas que a otros se les ocurrieron y a mí no, que podría utilizarse y que suscita dudas deontológicas. Voy a poner un ejemplo. Puede utilizarse en un interrogatorio la inteligencia artificial y a lo mejor alguien dice, bueno, ¿por qué no? Puedes ayudar en esa inteligencia artificial para analizar las periciales de gente muy preparada en un área científica, y eso suena bien, pero por ejemplo, alguien decía, puedes utilizar la inteligencia artificial para ver las respuestas faciales del testigo o perito a tu interrogatorio, para que eso, cotejado con lo que se sabe de la forma que se comportan los humanos, el árbitro pueda apoyarse en inteligencia artificial para ver si le cree o no a ese testigo. Y esto generó una diversidad de respuestas. Hay quien dice que eso está mal, que eso es parte de la apreciación que un humano debe realizar. Hay otros que dicen, sí, el humano debe apreciar eso, pero ¿por qué no usar el conocimiento que ya existe y que se va a reflejar a través de la inteligencia artificial como los síntomas o las respuestas que le da en los músculos de la cara a una pregunta, y si eso nos indica y mejora nuestra probabilidad de discernir si el testigo o perito está siendo veraz, cosa que el estado de reflexión actual nos enseña que los humanos somos muy malos en hacer. Los humanos somos malos en detectar la mentira y paradójicamente pensamos que somos buenos. Entonces, esta doble situación de que somos malos en detectar mentira, pero creemos que somos buenos, hace que mucha actividad nefaria que ocurre no sea debidamente atendida. Y si eso es cierto, ¿por qué no utilizar inteligencia artificial para mejorar nuestra evaluación, nuestro pronóstico sobre la calidad del testimonio que recibimos? Esto, por ejemplo, y es uno de muchos ejemplos, es algo que viene en las reglas IVA y es algo en lo cual muchos hemos debatido largo y tendido. Es en verdad un esfuerzo muy, muy interesante que próximamente yo creo que debe ser a finales de 2026, van a haber respuestas a este respecto. Otro uso que yo creo que debemos aceptar es el data mining, el revisar material voluminoso. Los casos, por ejemplo, lo que más hago yo es casos de infraestructura. Los casos de infraestructura, inclusive los pequeños,
te presentan cientos, a veces miles de pruebas. Y no cualquier prueba. Te presentan 700 change orders, te presentan 50 periciales, te presentan 100 testimoniales. Y en las periciales vemos cosas que sobre las cuales no sabemos nada, como son dragados profundos submarinos, que he tenido casos de ello, como son la aplicación de fórmulas matemáticas a variables de insumos distintos para determinar un precio final de la contraprestación de, por ejemplo, del monto de energía que debe vender un ente privado a un ente público. Y como eso es inherentemente complejo, pues no sería bueno facilitar la labor de digestión, no de resolver la controversia, sino de digestión de volúmenes enormes de información a través de esto. Yo ahorita dije esto, o sea, lo dije sin identificar si es abogado o árbitro. Árbitro lo dejé para la cúspide de la problemática, pero como abogado, ¿no sería bueno que se utilice? Ello, si se permite, propongo, reduciría la probabilidad de error sistémico, cosa que ha ocurrido. Yo he visto laudos, yo tengo en la mente la experiencia de un colega que tengo un enorme respeto por él. Yo pienso que es una persona decente, inteligente y un buen árbitro, pero que en un caso que compartimos tribunal, mi distinguido colega se saturó, se apabulló de la cantidad de información y entonces tomó lo que para mi gusto es un heurístico, una ruta simplificada para decidir. No creo que era la idónea, era humanamente entendible, pero eso generó un resultado que fue muy, para mi gusto, no solo muy errado, sino muy doloroso. Y esa experiencia a mí me ha dado mucho a los años, porque esto fue hace varios años, en qué pensar, como una persona inteligente, decente, bien intencionada, pero abrumada por un expediente, puede cometer un error tan visible, por lo menos para mí lo era. Entonces, la esperanza que yo veo en esto es que puede eliminar o reducir la probabilidad de error sistémico. Otra cuestión que debemos reconocer es que los humanos somos irracionales. Y esto es algo que si a alguien le interesa, les recomiendo un libro reciente es hace 3 años, que se llama Noise, de Kahneman, Sunstein y Sibony, un francés. Kahneman es el premio Nobel de Economía, que le dieron el premio Nobel porque creó la disciplina llamada economía conductual, que se reduce a, él decía, la gente es irracional, y todo el mundo decía, todos sabemos eso, sí, pero predeciblemente irracional. Y este aspecto, esta pequeña aportación le mereció el premio Nobel porque dio lugar a una disciplina o una subdisciplina del campo de la microeconomía llamada Behavioral Economics y catapultó a este hombre al Olimpo intelectual internacional, y su aportación fue enorme porque lo que él dice y se desarrolla en este libro es que los humanos somos irracionales. Los humanos tenemos límites cognitivos enormes, no porque nuestro cerebro no funcione, nuestro cerebro es una maravilla, pero tiene formas de comportarse que lo que debemos hacer es reconocer esta imperfección para compensar con mecanismos distintos. Y estos mecanismos, lo que él se refiere son los sesgos al bias, y hay una serie de cosas que estoy seguro que ustedes han escuchado, el confirmation bias, el tunnel vision bias, todo tipo de sesgos. Y lo que es útil saber de eso, porque esa realidad a mí como árbitro me dio mucha inquietud saber que o reconocer y aprender que mi cerebro es limitado y que puedo estar cometiendo errores y en los casos que me invitan a juzgar puedo afectarle o lastimar la vida o patrimonio de una persona. Es un consuelo para la gente que toma en serio esa lección de vida, es saber que hay una forma de paliar o compensar y es la inteligencia artificial. Entonces, quien le guste eso, les recomiendo leer este libro y esa idea yo creo que embona en lo que estamos platicando, porque como somos irracionales y somos predeciblemente irracionales, podemos usar un mecanismo que compense nuestra irracionalidad para entonces evitar el riesgo sistémico, del cual ya hablamos, y permitir que exponenciemos nuestra habilidad intelectual, especialmente el manejo de gran información. Es decir, usaríamos la inteligencia artificial para colmar la debilidad de la mente humana en manejar o los límites cognitivos que tenemos. Y esto es lo que creo y es lo que explica por qué debemos ser tan optimistas con la inteligencia artificial. Nos va a hacer mejores y más productivos. Y la historia económica de la productividad es que se filtra a todos. Tarde o temprano se filtra hacia todos. Lo que queremos es acelerar que se filtre más rápido. Pero si permitimos el fenómeno, eventualmente llega a todas las esquinas. Eh, Ahora, pasemos al tema 2, y es como árbitro. ¿Puede la inteligencia artificial
ser árbitro? Y esta pregunta, que se detonó como resultado de este estudio de 2016, en el cual se concluyó de una forma muy seria que, haciendo un análisis de 3 artículos de la Corte Europea de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte de Estrasburgo, lo aplicaron a ciertos hechos y, tomando en cuenta un universo de 584 casos en estas 3 materias, que eran tortura, proceso justo y vida privada y familia, lo que hizo es predecir con 89%, perdón, 79% de éxito el resultado que la corte tendría. Y eso sacudió la industria. Yo creo que inconscientemente o conscientemente nos dimos cuenta que aquí había un disruptor en el escenario. Algo que podía a la gente dedicada al arbitraje, árbitros y otros, quitarles una cantidad importante de trabajo o perderlo por completo. Y esta preocupación ha generado una serie de dudas de ambos lados. Por eso digo dudas, no solo crítica. Y es, ¿puede la inteligencia artificial ser árbitro? Y hay una serie de estudios, por ejemplo, esta abogada inglesa que tengo una gran opinión de ella y es actualmente presidente de la London Court of International Arbitration, hizo este estudio que les recomiendo sobre inteligencia artificial y arbitraje. Y uno de los temas que ella toca es que la inteligencia artificial no puede ser árbitro. Y dice, porque no puede motivar. Y no solo lo dice Maxi Scherer, lo dice Lucy Reed, una gran practicante de las 3 mujeres más importantes del mundo en el arbitraje y anterior presidenta de ICA, la organización más importante de arbitraje del mundo, propuso en 2024 en el Congreso de Hong Kong que no pueden ser árbitro, porque no pueden dar reasons, no pueden motivar. Las máquinas no motivan. Esa es su tesis. Ahora, esa tesis que está razonada en todo esto que estoy mostrando, ha sido secundada por otros. Por ejemplo, este ensayo es de este Journal of Dispute Resolution, también es un ensayo muy bueno y también toma una postura escéptica. Eh, y, eh, y por ende, ese es el gran cuestionamiento. Ahora, tomémoslo por partes. La gran duda de si una inteligencia artificial puede calificar como árbitro, creo que debe empezar por el principio, y es que como árbitro, podrías querer utilizar inteligencia artificial, por ejemplo, en la preparación de los antecedentes. Algo que raya en lo mecánico, que muchas personas se lo dejan a un abogado junior o a su asistente para que preparen la cronología del caso. Para estudiar genéricamente el caso o para facilitar, quiero reportar que el lunes empecé una mediación eh, en la cual me escogieron las partes para que los ayude, y lo primero que hicieron es, me mandaron los memoriales del arbitraje voluminosos y me dijeron, como tenemos mucha prisa para concluir esta mediación, vamos a hacerte un resumen con inteligencia artificial para que tú todos esos voluminosos documentos los puedas leer y estar listo como mediador para ayudarnos. Esto me pasó hace 3 días, aceptado por ambas partes. Y después de ver los memoriales y el resumen, no puedo más que revelar mi asombro de lo atinado de la inteligencia artificial. Y parte del motivo que estos 2 equipos de abogados hicieron eso fue porque decían, es que si hago yo el resumen, la otra parte va a dudar. Y si la hace la otra parte, yo voy a dudar. Pero si lo hacemos los dos, es multiplicar algo que donde hay un común denominador. Y se pusieron de acuerdo en decir, todo este expediente lo mandamos a una inteligencia artificial y el producto de 8 páginas es el que yo leí. Entonces es un ejemplo de cómo para estudiar caso puedes hacer algo, sí, es mediador, no árbitro, y la distinción puede hacer la diferencia, porque como mediador yo no juzgo, yo no adjudico y el árbitro sí, pero el punto es que es una utilización de la inteligencia artificial por un tercero que va a ayudar a las partes a resolver su problema, que los va a hacer más eficientes. Eh, Otro tema que vamos a hablar mucho sobre esto es si puedes usarlo para motivar el laudo. Ya vimos lo que dicen nuestras colegas Maxi Scherer y Lucy Weir, pero yo lo que quisiera hacer al hablar de estos 3 temas delicados es empezar por el principio. Y es, antes de que brinquemos a la conclusión, como estoy viendo que mucha gente está brincando, de que no debes usar inteligencia artificial, hacer ver que esto es inteligencia artificial. Cuando usamos una calculadora en nuestro teléfono o una calculadora normal para calcular algo, estamos utilizando inteligencia artificial. Y en verdad vamos a tomar la postura que los árbitros no pueden usar una calculadora para sumar el resultado de los números de estas 700 variation orders en el caso que mencioné.
¿De veras? ¿Eso sería condenarnos al mundo del abaco? ¿En verdad es lo que queremos? ¿Usar un uso tan primitivo del papel del árbitro? No queremos que el árbitro capitalice y nos beneficie a las partes del desarrollo en la innovación, en la forma que se puede ser más eficiente. Entonces yo quisiera con esto disipar la reticencia inicial que se ve por todos lados. Ahora, habiéndola disipado, hablemos de lo que creo que es el gran tema, y es, ¿puede un árbitro utilizar la inteligencia artificial para motivar su laudo? Y yo propondría que no. Ese es el gran límite deontológico. Eso es lo que propongo, distinguidos colegas de la UCEMA, profesores, árbitros, jóvenes, que debe ser el límite muy claro que ahorita debemos, en esta etapa de desarrollo de la idea, marcar. Esto no. Lo demás, hablemos de ello para ver que sí y que no, así va a haber nos. Pero debemos de mandar un mensaje muy claro de que no va a sustituir la labor de la apreciación humana, en principio. Esa labor es humana. Eso es algo que debemos, que cuando uno escoge, si queremos que sea don Roberto Hermida el árbitro, A y B, cuando queremos que sea Roberto Hermida el árbitro, cuando lo escogemos, es porque conocemos el intelecto y el corazón de Roberto Hermida y queremos que sea la decisión fruto de eso, no de un algoritmo. Ojo, no porque no se pueda, y esta apreciación es extremadamente controversial. Yo pienso que es no porque no se pueda, sino porque las decisiones sintéticas, así las voy a llamar, tienen implicaciones. El que se pueda o no es un tema que divide inclusive expertos de inteligencia artificial. Lo que expertos al día de hoy dicen, algunos, es que lo que hace una inteligencia artificial no es en sí motivación, es un resultado probabilístico algorítmico derivado en sí de utilizar la información que se explora y a dónde probabilísticamente nos llevaría. Y eso no es lo que queremos de un evaluador y no es en sí juzgar, dicen unos. Otros dicen, es discutible que eso no sea juzgar, porque la probabilística cumple de una función y deriva de un resultado, y la gente cuando razona tiene un componente probabilístico, pero además supone que la inteligencia artificial generativa se va a quedar estática y eso va a mover. Cada vez va a mejorar más la inteligencia artificial generativa, no solo la cognitiva, y por ende es de predecirse que sí pueda hacerse, que sí pueda eventualmente cambiar la inteligencia artificial para generar resoluciones, que estoy llamando aquí decisiones sintéticas. Entonces, recalco, es un tema controversial el que sea la decisión o aquello que uno hace cuando le nutre a una inteligencia artificial de información y le pide un resultado, eso es algo que es discutible que sea inteligencia, que sea una decisión. Pero vamos a suponer que lo es, y aquí es donde quiero dedicarle a los 5 minutos que me quedan, que me ha hecho ver mi amigo el doctor Armida que me quedan, porque es el tema más humano y profundo que creo que hay que explorar. ¿Son deseables las decisiones sintéticas? Y sobre ello, lo que yo quiero hacer ver es que pueden serlo. Pueden serlo porque si bien cuando escogemos a una persona como árbitro, lo que queremos es que esa persona juzgue y para juzgar usamos no solo el área de nuestro cerebro que es totalmente racional, sino el área emocional y el área intuitiva, queremos A y B cuando escogemos una persona que eso ocurra. Pero puede ser que para un universo de problemas que tenemos, no queramos todo eso, prefiramos velocidad. Por ejemplo, si A y B tienen un problema, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero creo que va a ilustrar el punto. Si uno de ustedes va a una tienda y compra una licuadora de $20 y hay un defecto y tienen un problema con la compañía, pues sí, tienen ustedes expedito los tribunales de Buenos Aires para litigar eso, pero yo dudo que por $20 ustedes vayan a hacer eso. Podríamos utilizar inteligencia artificial para resolver problemas de esas características o semejantes en forma muy veloz y por ende en un área que hoy en día es un área no resuelta, donde el derecho no llega por practicidad, convertirlo en un área donde entra el Estado de Derecho. Entonces, a mí lo que me gusta de la decisión sintética es que permite, le da una opción al usuario para que dependiendo del problema que enfrenta, decida o no si quiere que un humano
lo decida o quiere encauzar su problema y tener una respuesta rápida. De tal forma que digas, puedo yo contar con una decisión fruto de seguir un proceso arbitral que dure 6 meses o un año, en el cual un gran intelectual me emita una decisión preciosa y bien motivada y me va a costar tanto. Ok. O puedo rápido resolver este problema y continuar con mi vida. Y depende, va a haber problemas que voy a querer lo segundo y va a haber problemas que voy a querer lo primero. Y eso debe gustarnos porque lo que va a hacer en forma agregada es que va a aumentar en forma agregada el número de problemas que sí son resueltos, que hoy en día son los menos. La justicia es para la mayoría del planeta, el que transitamos, un lujo. La mayoría de la gente del planeta no puede pagar justicia y por ende esto puede dar un gran resultado agregado positivo. Y por otro lado, podemos tener va a entrar a áreas distintas y mucho más profundas del tejido social, el Estado de Derecho. Entonces, por eso a mí me gusta, y ese es el tema más controversial. Y acabo con tres grandes temas brevemente sobre que debemos tener en mente. Y es si la IA juzga, si una cosa, ya lo dije, si es actividad que hace uno cuando mete en una máquina información y el resultado, si eso es juzgar, es un tema enormemente controversial. Otra es si una cosa puede ser árbitro. El régimen legal, y bueno, y la otra es si el resultado sería un laudo. El régimen legal actual es que una persona que se le comunica que va a ser, esta es la pregunta que hago, a una persona, el régimen dice a una persona que se le comunique que quiere nombrarse el árbitro, debe revelar. Persona. Y las cosas no son personas. Y este comentario, mucha gente se basa en él textualmente. Yo les armaría su caso diciendo que no solo es textual, es profundísimo jurídico, porque la persona es la forma en la cual el derecho atribuye derechos y obligaciones. Es la forma en la cual cierto universo de nuestra realidad se adentra al sistema jurídico. Y por ende, la gran incógnita que hay que resolver es si una cosa, un software de inteligencia artificial puede calificar como esto. Es decir, yo no le veo tanto problema a que la norma lo diga. Yo le veo problema a que cómo entendemos al, 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 a a la inteligencia artificial y lo que quiere lograrse si es que se acepta y sobre todo, y esta es la implicación más importante y no veo que nadie la aborde, y es que si aceptas que una cosa sea árbitro, quiere decir que ya no va a haber responsabilidad civil por la prestación del servicio profesional, porque las cosas no pueden ser responsables. Entonces ahí hay una enorme implicación de usar la inteligencia artificial como árbitro, significa usuario que renuncias a poder exigir responsabilidad por la falta en la prestación del servicio. Eh, Quiero concluir, ya dije de por qué podemos querer decisiones sintéticas, sobre ello quisiera ver al momento que ustedes lo piensen, cómo la inteligencia artificial cada vez se mete en espacios más íntimos. Este me ha conmovido, por ejemplo, el New York Times reportó hace poco como una familia que perdió un ser querido a través de inteligencia artificial emuló conversaciones con ese ser querido y la forma de paliar su dolor y que lo extrañan a ese ser querido es que tienen conversaciones con esa inteligencia artificial que serían replicadas las respuestas por el conocimiento que se tiene de esa persona. Otro ejemplo es lo que anuncié hace rato, el AI dating. Hay casos que se están siendo reportados, también New York Times, una mujer que se enamoró de su inteligencia artificial y que además dice que tienen relaciones sexuales. Yo no sé cómo funciona eso, pero el punto que yo quiero transmitir en este foro es que cada vez estamos aceptando más el que se meta en espacios más íntimos la inteligencia artificial. No descartemos por ende tan rápido la utilidad de las decisiones sintéticas. Eh, ¿Es deseable? Ya lo hablamos, es parte de lo que hay que discutir. Y quiero concluir en el minuto que me queda con el aspecto macro. Y es, perdón, bueno, esto me gustaría decirlo. Esto es un buen ejemplo de la reticencia en contra de la inteligencia artificial. El reporte de este año para modificar el derecho francés de arbitraje dice expresamente que tiene que ser humanos quienes sean árbitros. Un ejemplo de ludismo, en mi opinión. Eh, Quiero concluir con esto, para concluir en tiempo y escuchar cualquier apreciación que pueda existir. Este libro, también del Premio Nobel de Economía, habla de cómo la historia de la tecnología ha sido que los beneficios de la tecnología, de la innovación,
han sido al principio capturados por ciertas personas que los han hecho enormemente prósperos en detrimento de otros segmentos sociales. Y lo que debemos ahora hacer, dicen Darren Acemoglu y Simon Johnson, es debemos acelerar el proceso en que ese, como decía al principio, se captura por pocos, pero conforme el tiempo va pasando, va penetrando, va trickle down, como dicen en Estados Unidos, a todas las esferas de la economía y la sociedad humana. Ellos dicen, necesitamos acelerar eso para la inteligencia artificial. Hago eco de eso. Creo que debemos entender esta muy profunda y muy útil idea en el mundo tan distópico que estamos viviendo y darle eco con la inteligencia artificial. En su libro último, de sus 4 libros, no sé si es el que más me gusta porque todo lo que escribe Yuval Noah Harari es brillante, pero este último es sobre pura inteligencia artificial. Y él hace una apreciación que creo que en este foro vale la pena acentuar. Y es las últimas 2 oraciones del libro. Hemos convocado a una inteligencia ajena, alien, inorgánica. Y eso genera un peligro. Las decisiones que estamos tomando hoy sobre ello van a normar si vamos a tener un mundo donde ello fue un error, recordarán el miedo de Hinton y Terminator, o si se va a convertir en un nuevo capítulo positivo de la vida y evolución humana. Gracias por su amable atención. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Realmente creo que tu presentación ha sido brillante porque se nota que has profundizado en el estudio de la temática a fondo, a fondo. Has tomado desde distintos puntos de vista la cuestión, así que realmente creo que ha sido muy, muy positivo esta presentación. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, quedamos a tu disposición. Y también vos dijiste que el paper ese que habías preparado ya ha evolucionado, supongo que habrá un nuevo paso, así que bueno, estaremos ansiosos por conocer esa evolución para estudiarla y para tomarla en consideración. Muchísimas gracias, Francisco. Un placer. Seguimos con el evento. Bueno, eh, dame la hojita de... Bueno, seguidamente para completar este panel lo vamos a invitar al doctor Alberto Elizaveski. Adelante, Alberto. Vos vas a estar en la TRIL. ¿Vas a estar en la TRIL? Bueno, sí. ¿Preferís un micrófono inalámbrico o preferís? ¿A dónde va? Lo voy a poner acá. Bueno, mientras tanto voy a ir presentándoles a nuestro invitado en este panel, el doctor. ¿Funciona esto? Sí. El doctor Alberto Elizaveski es contador público, es director del Observatorio de la Resolución de Conflictos en línea y posgrado en Nuevas Tecnologías y Resolución de Conflictos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es fellow del Centro de Tecnología y Conflictos de Estados Unidos y miembro del directorio. Yo lo que quiero además es mencionarles de que yo hace tiempo que vengo siguiendo la actividad de Alberto porque él ha evolucionado muchísimo en lo que son las ODR, lo que es la Online Dispute Resolution, o sea, los métodos que se utilizan, digamos, para poder resolver controversias utilizando la tecnología. Y esta evolución que ha habido en los últimos tiempos, que él ha ido desarrollando, ha llegado incluso al punto de desarrollar esa metodología a través de la inteligencia artificial, y eso es lo que nos va a explicar un poco ahora a través de esta presentación. ODR Latinoamericana es una organización que preside Alberto
y que, bueno, ha tenido mucho desarrollo en muchos países, hay presentaciones en distintos países que, bueno, quizás tú tengas oportunidad de comentarnos y escuchamos atentamente tu presentación. Bueno, Alberto. gracias Roberto, gracias por la invitación de compartir con ustedes aquí en la UCEMA. Viniendo yo de una universidad pública nacional, es muy beneficioso, entiendo, los intercambios con instituciones como la UCEMA, porque creo que nos permite agrandar el campo de conocimiento desde distintos estratos también de nuestra sociedad. Yo voy a dividir mi presentación en dos partes. Lo que tiene de malo hablar detrás de alguien es que uno va modificando lo que pensaba que iba a decir primigeniamente y entonces va tratando de adaptar a que esta conversación, esta charla, tenga un movimiento fluido. Bueno, fue interesante en la presentación, la funcionaria que habló en nombre de un citral, yo la conocí en Singapur. El 7 de agosto del 2019 en Singapur se firmó la Convención de Mediación de Naciones Unidas, que se llamó Convención de Mediación de Singapur, y yo trabajé en el equipo, en el equipo de trabajo de las dos comisiones vinculadas con la mediación y la mediación asistida por tecnología, que fueron creo que la Comisión de Trabajo 2 y 3 de la UNCITRAL. Que me resulta más fácil decir UNCITRAL que CUTNUMI, que me hago un nudo en la lengua cuando digo CUTNUMI. Entonces, voy a compartir con ustedes un poquito de historia y como decía Darcy Ribeiro, mis mayores victorias han sido mis fracasos. El camino de llegar a que hoy alguien hable de tecnología aplicada a la gestión de conflictos ha estado plagado de mucho ludismo. Hoy me lo robo y me lo llevo, no sabía la existencia del concepto del ludismo. También Machado decía que todo lo que se ignora se desprecia y en general avanzamos en ese sentido. A mí me preocupa en los ámbitos generales de la sociedad y en los ámbitos académicos que de repente aparece como una vanguardia esclarecida, que todos lo sabemos y hablamos de palabras difíciles y cosas difíciles y el resto, los que vienen a pie, los que vienen de la calle, los árbitros, los mediadores, los negociadores, hacen un gran esfuerzo para tratar de que se cierre esa brecha de conocimiento, porque es mucho peor ser un analfabeto digital que ser un analfabeto tradicional en los términos que nosotros lo conocíamos. Porque hasta los abuelos, para acceder a la página de PAMI, tienen que ir a una página web. Con lo cual hay un movimiento forzado a avanzar en algo que se llama ergonomía digital. La ergonomía digital es la calidad que tiene una página web para permitir que las personas que se vinculan con ella tengan una navegación razonablemente fácil. ¿Vieron cuando nos pasa que hacemos un formulario y lo queremos enviar? Nos dice, le falta un campo, le falta aquel, le falta el otro. Entonces, todo esto que estudia la ergonomía digital es hacer que los elementos de tecnología sean algo que nosotros llamamos friendly users, o sea, que sean amigables para el usuario. Y este zoológico que nos ha presentado ahora en su conjunto la inteligencia artificial aplicada a distintas profesiones, la convierte en un monstruo donde todos manejamos muchas palabras y muchos conceptos que no sabemos muy bien de qué se trata. ¿De dónde viene este campo disciplinar de las ODR, que es de las Online Dispute Resolution, que es de la resolución de disputas en línea? Como ustedes bien saben, los métodos para algunos alternativos de resolución de conflictos y para nosotros adecuados de resolución de conflictos nacen a mediados de la década del 70 bajo el gobierno del presidente Jimmy Carter en el siglo pasado. Y ese campo disciplinar se llama ADR, Alternative Dispute Resolution. En español puede ser métodos apropiados, métodos adecuados de solución de conflictos, resolución alternativa de disputas, como dice la diapositiva.
Ahora, en el año 1996, un señor profesor de la Universidad de Massachusetts, Amherst, Ethan Cash, creó un grupo de investigación sobre tecnología aplicada a la resolución de conflictos y reemplazó la A de Alternative Dispute Resolution por la O de Online Dispute Resolution. Y nació un campo disciplinar que yuxtapone la tecnología con la prevención, gestión y transformación de conflictos. Eso lo llamamos resolución de disputas en línea. Por ejemplo, en mi universidad, la Nacional de 3 de Febrero, tenemos una licenciatura en resolución de conflictos y mediación, son 24 materias, es de complementación curricular. Aquí me acompaña la doctora Millán, que es la directora de la carrera. Y una materia que incorporamos en el nuevo plan de estudio es resolución de conflictos en línea. O sea, nosotros le damos 64 horas académicas de un semestre a resolución de conflictos en línea. Y aunque la modalidad de la carrera es presencial, esta materia se dicta online y sincrónica. ¿Y por qué se dicta online y sincrónica? Porque los alumnos tienen que aprender a gestionar los software que hay disponibles para resolución de conflictos. Cuando digo los software disponibles, digo, Zoom ya fue. Zoom forma parte del pasado. Zoom no nació para gestionar conflictos. Zoom nació para que este evento sea híbrido y haya gente conectada de otro lugar del mundo para una reunión de empresa, pero no puede acompañar por muchos motivos ni mediación, ni negociación, ni facilitación, ni conciliación, que son los 4 métodos no adversariales y alternativos de resolución de conflictos, ni el arbitraje, que es el método adversarial de resolución de conflictos. Sintetizando que estos 5 métodos no adversariales y adversariales de resolución de conflictos, pero alternativos, hoy disponen de otro tipo de tecnología y de plataformas totalmente superadoras. En principio, para darles un ejemplo, si yo hago una mediación o un arbitraje en una plataforma como Zoom, Google Meet, Click Meeting, Samba o cualquiera, Webex o la que sea, esa reunión transcurre en los servidores del dueño de la plataforma. Cosa que nos espantaría. ¿Por qué? Porque los estados renuncian a la responsabilidad del control de datos de sus ciudadanos y de la protección. Entonces, todo muy lindo, y cuando yo me paro en un foro me preguntan de la confidencialidad sobre los eventos virtuales. Y la confidencialidad de los eventos virtuales está renunciada por los estados que permiten que el señor dueño de Zoom tenga acceso a esa información. ¿Por qué? Porque son modelos online, es decir, todo lo que pasa transcurre en el servidor de alguien privado y no transcurre en los espacios propios del Estado. Esto hablando de la mediación prejudicial obligatoria, por ejemplo. Entonces, aquí hay una mora en la legislación y esto tiene que ver con lo que se llama la ley del caballo o la ley del código. La ley del caballo dice, Easterbrook dice, no tenemos que crear nuevos modelos, legislaciones y modelos jurídicos porque con lo que tenemos podemos legislar cualquier cosa. Por otro lado, los que apoyan la ley del código dicen no. Hay situaciones no contempladas por el derecho previamente que deben ser analizadas como consecuencia del impacto que causan estos cambios en la sociedad. Fíjense, en el año 1962, yo era chico, pero ya lo veía, había unos dibujos animados de Hanna-Barbera que llamaban los supersónicos, los Jetson en inglés, ¿sí? Miren lo que decían, estos señores faltaban 38 años para fin de siglo. Clases online, trabajo en casa, videollamada, mascarilla y videoconsulta. En aquel entonces todos nosotros pensábamos que era una tontería. Hoy estamos haciendo todos estos procesos de trabajo o de estudio. Ahora, yendo directamente a las Online Dispute Resolution, que han evolucionado y que ahora tienen foco en la inteligencia artificial,
Lo que llamamos solución de controversias en línea de cualquiera de los 5 institutos que les mencioné antes, tenemos los procesos sincrónicos, que se parecen a un chat. ¿Por qué? Porque las dos partes tienen que estar conectadas concomitantemente, los asincrónicos, que se parecen a un mail, y los blended, que llevan esos dos procesos. Un proceso de mediación remoto requiere instancias sincrónicas y asincrónicas, y una serie de elementos que nosotros extrañamente desconocemos. Por ejemplo, ¿cómo se hace la validación de la identidad en una audiencia de mediación, en una audiencia arbitral? Hoy, aquí en nuestro país o en Iberoamérica en general. Bueno, situaciones tristísimas. Pongo el DNI contra la pantalla, lo escaneo. Todos nosotros seguramente alguna vez habremos abierto una cuenta en un banco digital. Entonces allí tenemos una acción de face recognition, de reconocimiento de rostro, que valida la identidad, que Juan es Juan cuando accede a un proceso. ¿Es caro eso? Y no, si lo tiene un banco, seguramente los estados podrían tenerlo. Nadie le presta atención. Después viene el segundo proceso, que es organizar la audiencia virtual. Y organizar la audiencia virtual implica que alguien le manda un mail a alguien con el enorme riesgo que es que mandemos un mail sin saber a dónde ese mail con un documento importante va a ser reenviado. Hace falta tener sistemas de archivos encriptados con un segundo nivel de seguridad, de la misma manera que nos resulta difícil sacar del banco la plata que es nuestra, porque nos van pidiendo determinados controles. Tercero, la reunión virtual. Bueno, la reunión virtual tiene que ocurrir en los servidores que estén alojados en el espacio donde hay alguien que tiene institucionalmente la responsabilidad de proteger los datos. Y a posteriori la firma tiene que ser por blockchain. ¿Por qué tiene que ser por blockchain? Tiene que ser por cadena de bloques, porque eso genera un hash que identifica que la primera persona que tuvo su reconocimiento de rostro, al final del proceso es la misma que está firmada. Eso es trazabilidad. Esto fue en una apretada síntesis diciéndole que cuando nosotros nos vino la pandemia, la acción fue, en caso de emergencia, rompa el vidrio. Entonces, los mediadores, para seguir comiendo y viviendo de su profesión, por ejemplo, o cualquier otro, que hasta ese momento se habían resistido totalmente a las acciones o las actividades virtuales, dijeron que, bueno, muchachos, mejor hacemos un salto a la tecnología porque así vamos a poder seguir comiendo mientras que dure la pandemia. O sea que no fue por conocimiento o por convicción, sino por necesidad. Yo trabajo en el Centro de Tecnología y Conflicto en la Universidad de Massachusetts desde el año 2008, proyecto creado en 1996. Hemos tenido largos años de fracaso y de la comunidad académica sobre que era imposible hacer una mediación a distancia porque se perdía la calidad de la paraverbalidad, se perdía la proxemia, se perdía la cercanía. En el año, ODR Latinoamérica, que es mi organización que yo dirijo, en el año 2010 hizo un enorme evento en Argentina, en el Instituto Universitario de la Policía Federal. Vinieron 70 expertos en Online Dispute Resolution de todo el mundo y la comunidad jurídico-mediadora de Argentina. Casi 500 personas que se habló durante 2 días sobre lo bueno que era resolver conflictos a distancia. A la semana nadie se acordaba de que se había hablado de eso y todos volvimos a nuestra zona de confort, o todos volvieron a su zona de confort. En el año 2012, el Ministerio de Justicia de la provincia de Salta dictó una resolución, la 118, que es la primera experiencia en Argentina de co-mediación a distancia, que permitía la homologación de esos acuerdos en los tribunales salteños. ¿Y cómo es la comediación? Era un mediador con la parte sentada al lado de él manejando la tecnología y otro mediador en otro lugar de la provincia sentado al lado de él, ambos en centros públicos manejando la tecnología.
y cómo se cambiaban los documentos y cómo se firmaban. Y en el 2012 terminaba el acuerdo, se ponía en un sobre, se mandaba por correo y se cruzaban los dedos esperando que la otra parte firmara en ese momento que se producía una ventana. Bueno, mucho tiempo ha pasado desde de estos procesos. Alicia, que está acá, me invitó en el año 2008 a una clase que ella daba de diseño de sistemas para resolución de conflictos en el máster europeo latinoamericano de Kurt Bosch, y ella habló de su tema y yo al final hablé de algo que llamaba la Cyber Week. La Cyber Week es un evento que hacemos desde Estados Unidos todos los años, gratuito, anual, sobre las novedades en tecnología aplicada a la gestión de conflictos. A la semana viene muy angustiada que el rector la llamó y le dijo que las encuestas de esa clase habían sido, como siempre, excelentes para ella y pésimas para ese loco que había venido a hablar de que se podía medir a distancia y que yo tenía prohibido en los ámbitos de ese proyecto, de ese máster, hablar de eso, que podía hablar de lo que quisiera, pero no se podía hablar de que las cosas podían ser remotas. Fíjense, yo soy miembro fundador de ICODR. Mi colega habló de los proyectos anteriores de la International Bar Association. ICODR es el International Council for Online Dispute Resolution, es la única organización referente en el mundo activa en este momento que genera los estándares y las normas éticas para la gestión de conflictos en línea, desde la negociación hasta el arbitraje. Y en Dublín, en el año 2022, los dimos a conocer oficialmente. En esta foto, yo estoy tercero de izquierda a derecho, en diagonal abajo mío, de barba, hay un señor que, ese señor es Ethan Cash. Ese señor es el padre de las Online Dispute Resolution en el mundo y mi jefe en el Centro de Investigación de Massachusetts desde el 2008. Cada una de las personas que está en esta foto, tenemos gente de la India, de China, de Israel, de Nueva Zelanda, de República Checa, de Irlanda, bueno, de Estados Unidos, de Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajamos en cada uno de nuestros países, en nuestro territorio, difundiendo las nuevas miradas, las nuevas ideas sobre la resolución de conflictos en línea. Y acá voy a leer brevemente el objetivo del International Council for Online Dispute Resolution, del cual tengo el honor de ser el único latinoamericano miembro del directorio. Ya tengo segundo mandato renovado, que culmina a fines del año próximo. ICODR promueve mundialmente los estándares para todas formas de resolución de disputas asistidas por la tecnología, incluyendo diagnóstico, negociación, mediación, arbitraje y cortes. Los estándares abiertos de ICODR ofrecen un potencial para reducir los costos, estimular la innovación, proteger a los consumidores y a los ciudadanos y proteger el derecho de un libre acceso a justicia. En la página es icodr.org, ustedes pueden acceder a las 9 recomendaciones que incluyen, por ejemplo, una que les quiero comentar. Si uno va a hacer una mediación o un arbitraje online, por ejemplo, utilizando Webex, Zoom, Teams, uno se convierte en lo que se llama ODR Service Provider. Uno se convierte en un proveedor de servicio de resolución de conflictos. Y si hay alguna contingency liability, algún episodio que afecta ese proceso, la responsabilidad de la plataforma suministrada a un tercero que desconoce dónde entra, porque yo mediador, yo árbitro, le digo, usted entre acá, la responsabilidad es el del que seleccionó y abrió el camino para que se entrara a esa plataforma. No es la culpa ni de Zoom, ni de Teams, y en general en el uso de estas plataformas, nosotros cuando nos queremos adherir, corremos desesperadamente corriendo el contrato de adhesión y buscamos dónde está acepto para que esta tortura termine. Bueno, en todo ese desarrollo, por ejemplo, la Unión Europea ha prohibido el uso de Zoom para algunas actividades específicas porque en el contrato de adhesión dice que el gobierno de los Estados Unidos puede requerir información de los servidores alojados en su territorio, por ejemplo, California.
Yo no digo que esto sea bueno ni malo, creo que nosotros como operadores de conflicto tenemos que conocer en profundidad qué tipo de tecnología estamos utilizando. Una breve reflexión con respecto a la Convención de Mediación de Singapur del año 2019, algo que aquí lamentablemente en Argentina no ha habido ninguna promoción de su desarrollo, siendo un campo extraordinariamente importante para el desarrollo, escuchen lo que voy a decir, de la resolución de conflictos comercial, solamente transnacional. La Convención de Mediación de Singapur nació a posteriori de la que mencionaron antes, la Convención de Arbitraje de Nueva York, y le dio luz a algunas situaciones que disfrazaban de arbitraje algunas mediaciones a los efectos de poder ser homologables. Aquí, a mí me invitó en el año 2019 el Ministerio de Justicia de Singapur, en el marco de este evento de UNCITRAL, para hablar de resolución de conflictos en la era de la inteligencia artificial. Yo hablé hace 6 años de algo que hoy me daría vergüenza haber dicho que yo hablé de la inteligencia artificial en esos términos, porque el cambio ha sido tan copernicano que es vergonzoso lo que nosotros decíamos de inteligencia artificial hace esos años. Bueno, aquí comparto el panel como prueba documental nada más, con la gente de la Universidad de Singapur, hablando de lo que yo creía en ese momento y que obviamente los colegas creían. Ese día en Singapur firmaron 52 países la Convención de Mediación de Singapur. Hoy, desafortunadamente, 2 países de América Latina aún no han firmado, México y Argentina. El último gran jugador en firmar ha sido Brasil. Y la verdad que es una picardía en los procesos de gestión de conflictos privadas, comerciales, transnacionales, que no haya habido una acción o quizás desconocimiento para permitir que los mediadores que trabajan en empresas argentinas puedan homologar convenios, acuerdos comerciales por conflicto con China, con Japón, con Irán, con Israel, con Estados Unidos. La verdad no entiendo la mora en avanzar en ese sentido. Habrá razones que yo desconozco, pero desde el punto de vista práctico, un absurdo. Ese mismo año, yo estoy presentando en Williamsburg. Williamsburg es la central de las cortes estaduales de los Estados Unidos. Todas las cortes de los Estados Unidos tienen una central que está en Williamsburg, a 2 horas de Washington, y fui a presentar en el año 2019 el modelo de mediación en línea, MEL, que nosotros desarrollamos en conjunto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Programa que se lanzó el 1 de junio del 2017. Perdón, siempre lucho con... No me deja, ¿cómo? Ahí está. Bueno, se están enterando de todo lo que voy a decir. Bueno, así yo me acuerdo lo que viene. Un día me llamaron del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2016, y me dijeron, queremos mediano en línea. No tenían ellos la menor idea de lo que significaba. No, me dijeron, fue más gracioso, queremos hacer e-mediación, porque todo lo que tenía que ver con tecnología había que ponerle una E adelante. En este caso fue e-mediación. Bueno, ellos tienen 15 CGP, les facilitamos la tecnología, entrenamos a los mediadores y el 1 de junio del 2017 se lanzó este programa que yo presenté en Williamsburg sobre mediación en línea. Claro, cuando llegó la pandemia 2019, ellos de las 10.000 mediaciones que tenían anuales, hacían el 30% en línea, movieron la palanca y pasaron a hacer el 100% en línea. Antes de la pandemia escribí o dirigí una investigación que es la mediación a la luz de las nuevas tecnologías, publicada por RIU-CERREPAR, que es el único libro que hay en Argentina o en Latinoamérica que contiene
los antecedentes de las resoluciones y disposiciones dictadas por distintas direcciones de mediación para permitir la comediación o la mediación a distancia. Y después de la pandemia publicamos Mediación Conectada, el futuro de la ODR, y un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del uso de la tecnología en la gestión de conflictos. Todos los años nosotros hacemos un congreso online que se llama ODR Expotech, un congreso donde se presentan ponencias y software vinculados con el mismo tema. Este año, el penúltimo libro que publicamos es Negociar con máquinas, mediar con humanos, tecnología, inteligencia artificial y nuevo paradigma en resolución de conflictos. Y este es nuestro último hijo. Ya les voy a hablar un poquito más adelante y ya comienzo a hablar un poquito de inteligencia. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Cuánto me falta? Bueno. Por eso, lo tenía en la cabeza, 10 minutos. Gracias, doctora. Nosotros desarrollamos un agente de inteligencia artificial que se llama Negotiator One. Negociador 1 es un agente de inteligencia artificial que alimentamos con el modelo de negociación lineal de Harvard. O sea, responde solo a ese conocimiento. Es decir, hoy cuando nosotros leemos, hágase rico en 30 días, aprenda las 28 plataformas distintas, descubra los 500 prompts que lo hacen un abogado del futuro, eso es una pavada. ¿Por qué? Porque nadie tiene que ponerse a estudiar y aprender a hacer inteligencia artificial. Nosotros aprendimos otras cosas. Entonces, generamos una herramienta que yo me siento y digo, hola, tengo un conflicto, es este. Lo practico, quiero hacer la simulación, el rol. Desafortunadamente hoy no pudimos hacer la presentación, que se la debo, doctora, cuando quieran, de cómo funciona el agente de inteligencia artificial que desarrollamos. Pero básicamente, para sintetizar esto, hacer un agente de inteligencia artificial personalizado para lo que yo necesito implica como hacerle a un bebé un corralito. Yo al bebé lo pongo en un corralito para que no vaya a gatear lejos. Bueno, yo no quiero que vaya a buscar el código de Hammurabi, ese bebé, para trabajar el conflicto que tengo ahora. Yo quiero que se desenvuelva dentro del modelo de negociación y mediación que le doy, los formularios que le doy y el conocimiento que le doy. Con ese modelo de negociador 1, cuando hicimos el Congreso de ODR Expotech, la Junta de Relaciones Laborales de Andalucía me pidió permiso para usarlo en España en su actividad de mediación laboral, porque en España hay mediación laboral. No hay ningún otro tipo de proceso como lo que tenemos en nuestro país. Bueno, yo se lo facilité para que lo usaran y me vienen con un informe de 80 páginas de cómo utilizaron nuestro agente de inteligencia artificial en 3 casos de mediación laboral en España. Cuando me traen eso, le pido permiso a Alicia habla con el rector de la UNTREF y nos largamos a hacer una investigación iberoamericana sobre la comparación entre la mediación tradicional, ya sea cara a cara o online, comparada con el mismo proceso asistido por la inteligencia artificial. Y convocamos 15 instituciones, hay 2 universidades de Chile, 5 de Argentina, el Colegio de Abogados de Costa Rica, el Poder Judicial de Estado de México, 2 universidades mexicanas, y todos trabajaron en 3 casos reales y esos mismos 3 casos después procesados por inteligencia artificial. O sea que este libro que presentamos en la Universidad Internacional de Andalucía en septiembre de este año tiene 45 mediaciones reales y esas mismas 45 mediaciones reales comparadas con cómo hubiera funcionado utilizando el agente de inteligencia artificial Negociador 1. El año pasado, la otra organización destacada en el mundo que
valida la calidad de mediador de alguien es el International Mediation Institute, que tiene su sede en Países Bajos, y nos dieron a nosotros, ODR Latinoamérica, que además somos entidad homologada por el Ministerio de Justicia de la Argentina para dar formación permanente a los abogados del registro, nos dieron la autorización para dictar la capacitación bajo los estándares de ellos para obtener la categoría de lo que se llama Qualified Mediator del International Mediation Institute. Y la parte graciosa, el primer curso lo dimos en inglés y para la India. Lo dimos en septiembre y octubre del año pasado. Ahora, ayer dimos el último módulo, estamos haciendo esta capacitación conjuntamente con RPAR, que todos ustedes la conocerán, y RIUS, y en febrero lanzamos la edición en portugués con un partner de Brasil. Ahora les voy a mostrar rápidamente algunas de las 500 plataformas para resolver conflictos en línea que hay en el mundo, desde negociación hasta arbitraje, pasando por cualquiera de los otros temas, porque terminó el generalismo. Ahora yo hago una plataforma para resolver un tipo de conflicto y trato de hacer plata como emprendedor, no yo, los que están en esto tratan de hacer plata como emprendedores. Entonces, es el concepto de la uberización de la resolución de conflictos. Uber, ¿qué hace? Junta un montón de personas que quieren viajar con un montón de personas que tienen auto, y en el medio se planta, da seguridad al proceso y por eso quiere cobrar. En los modelos de mediación en línea, les quiero comentar algo. Doctora, me dice cuándo termino. Nosotros en el modelo MEL, mediación en línea, es cara a cara la mediación tradicional ofertada al ciudadano, la que es totalmente online y la que hemos llevado adelante con mucho éxito, que va contra la mediación tradicional. Hay una parte sentada al lado del mediador, en general, por ejemplo, puede ser personas de bajos recursos que ocupan edificios de apartamentos en zonas carenciadas de la ciudad de Buenos Aires, y el dueño vive en España o vive en Francia, jamás viajaría para tener una mediación, pero sí acepta tener una mediación atípica, donde una de las partes está al lado del mediador o mediadora en un CGP, en uno de los... Y estos fueron los primeros casos. Entonces ahí decidimos, bueno, si tiene una contribución a la paz social y resuelve un problema que alguien tiene, no importa que no sea un modelo de mediación tradicional, donde el mediador es equidistante de las partes, sino vamos adelante con esto. Entonces, cuando hablo de que han empezado a aparecer negocios vinculados a plataformas, esta, por ejemplo, se llama FAIR. FAIR está dedicado a hacer su coparentalidad más amigable, más fácil y más transparente. ¿Cuál es la idea de FAIR? El problema de la familia empieza una vez que le dieron la sentencia de divorcio, una vez que se separaron. Entonces, la coparentalidad nace a partir de que los padres ya no están juntos con sus hijos, y la plataforma tiene un mecanismo que trata de vencer, obviamente con el acuerdo de los adultos. Te dije que iba el sábado. No, vos me dijiste que venías el viernes. No, pero vos siempre estás enfermo. Entonces, la plataforma genera un registro de las comunicaciones entre los excónyuges o expareja o exconcubinos, por eso el botón azul es Co-Parents Account. Y después pueden invitar a un abogado, a un psicólogo, a un asistente social, a un trabajador social que ingrese y que los acompañe en el caso. Bueno, esto obviamente tiene que ver con la madurez de las partes, que lo quieran aceptar o no. Alguien en el campo de la resolución de conflictos dijo, si yo le saco $10 por mes a cada uno de los suscriptores de esta plataforma, voy a hacer plata. Digamos, concepto, trato de centralizar. Este es interesante. Hay una página que se llama My Divorce Solution Financial Portrait. Y acá dice, My Divorce Solution Financial Portrait lo ayuda a usted y a sus clientes a desarrollar un plan transparente para optimizar los resultados de sus decisiones financieras.
redondeo. Bueno, la disolución de la sociedad conyugal. Bueno, les quiero dejar una sola cosa. Bueno, perdón, termino con aquello. Lo que hace es, esta plataforma da un mecanismo de disolución de la sociedad conyugal, activos, pasivos, blancos y negros. Lo digo sin temor de lo que estoy diciendo. Genera un documento de distintas alternativas de posibilidad de la disolución de la sociedad conyugal. Nuestro agente de inteligencia artificial se llama Negociador 1. Nos presentamos en un concurso del Banco Interamericano de Desarrollo este año. Entre 110 proyectos salimos seleccionados entre los 9 que recibimos financiamiento y en este momento estamos en la 5ª etapa de un agente personalizado para el Superior Tribunal de la Provincia de Corrientes que se llama MEJU-IA. Mediación electrónica judicial con inteligencia artificial. Y ese corralito que le dije antes tiene la ley de mediación correntina, el modelo de negociación de Harvard y los documentos que necesitan los mediadores correntinos. O sea que ya entrenamos un grupo de 15 mediadores que van a trabajar con eso y con el sistema de inteligencia artificial que es fantástico en apoyo al mediador. Acá está, esto es MEJU-IA, agente de inteligencia artificial, y este es el QR para los que quieran, el acceso es gratuito, si toman este QR pueden acceder directamente ustedes al uso del agente de inteligencia artificial. Lo único que necesitan tener es una cuenta de ChatGPT de OpenAI gratuita, ¿sí? Y pueden usar el agente que sirve tanto para entrenar a alumnos, entrenarse uno o usarlo en un caso real. Para concluir, hemos trabajado mucho con si podemos incluir un agente de inteligencia artificial en negociación, mediación, conciliación, facilitación o arbitraje. Hasta el momento lo que estamos haciendo es, en el inicio de cualquiera de estos procesos, pedimos el consentimiento de las partes y si consideramos que en algún momento del proceso necesitamos introducir el agente de inteligencia artificial, ellos ya consintieron previamente. Perdón si me extendí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Hola. Muchísimas gracias, Alberto, por tu presentación. Realmente creo que, digamos, desde el punto de vista de la evolución de lo que es la resolución alternativa de conflictos online, sos realmente un especialista y creo que es importante que desde otras instituciones, como puede ser UCEMA, conozcan de tu trabajo y se pueda incluso ampliar presentaciones como esta para, ya sea para los alumnos o para otros, compartir con otros foros acá en la universidad. Realmente creo que quedó gusto a poco, porque yo sé que tenías idea de exponer y ver cómo funciona. Yo lo he visto, vos me lo mandaste, yo vi cómo funcionaba y realmente es realmente muy innovador. Así que bueno, te felicito nuevamente y muchas gracias por la Muchas presentación. gracias a la UCEMA, a vos, Roberto, y bueno, hasta siempre. Gracias. Coffee break ahora. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos. Gracias. Bueno, para los que están también virtuales, vamos a hacer un break hasta las 11:30 y 11:30 retomamos el panel 2, que va a ser la Convención de Viena y el arbitraje comercial con Alejandro Garro, Alberto Suppi y Alonso Mayordomo. Los invito al cafecito.